buenos días. Sean todos bienvenidos a este servicio virtual en este domingo 1 de agosto del año 2021. Le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de continuar reuniéndonos y le pedimos también que Él nos siga guardando en este tiempo, a ustedes, mis hermanos, a cada uno de los miembros de su familia, que el Señor nos siga guardando y fortaleciendo, dando ánimo y también trayendo consuelo a las familias que han pasado por situaciones difíciles en los últimos meses. Vamos a continuar con esta serie de mensajes del Sermón del Monte. Este es el quinto de ellos y, como les digo, vamos a continuar en esta semana con nuestro estudio panorámico del Sermón del Monte. Pero antes de entrar a la tercera sección del mismo, debemos recordar por un momento a quién era que el Señor le estaba predicando este mensaje, quién era la audiencia original de este discurso. Y ellos eran los judíos. Y estos judíos, este pueblo judío, era un pueblo que había estado dominado por mucho tiempo por el Imperio Romano. Mucho tiempo atrás los romanos habían llegado, los habían conquistado, los habían dominado, habían impuesto reglas y normas. Y por esta razón, los judíos que estaban ahora en este momento escuchando al Señor Jesús, ellos esperaban que el discurso de Cristo fuera un discurso de bendiciones para su vida aquí y ahora, en el caso de estas personas que estaban escuchando. Y también ellos esperaban que Cristo predicara hablando acerca de la imposición del nombre de Dios, si aún fuera necesario, por medio de la fuerza, por medio de la violencia, por medio del poderío militar que ellos pensaban que el Cristo traería cuando llegara aquí a la tierra. Este es el discurso que estos judíos, que era el público original de este Sermón del Monte, este es el mensaje que ellos esperaban. Los judíos de la época del Señor pensaban que cuando el Mesías llegara, Él iba a establecer el poderío de Israel de nueva cuenta delante de todas las naciones, que Él iba a derrocar a sus opresores y que entonces traería de vuelta la gloria del pasado. Y sin embargo, hermanos, lo que estas personas en ese momento estaban escuchando, el discurso de Cristo hasta este punto que nosotros hemos revisado, era el siguiente: que nosotros vamos a ser plenamente felices, sí, es decir, que vamos a ser bienaventurados, esa es la promesa de Dios, pero en la eternidad, no aquí y no ahora, no en este mundo, no en este momento, no, nosotros vamos a ser plenamente felices, bienaventurados en el cielo con el Señor, cuando nosotros vivamos de acuerdo a los estándares de Cristo. Es decir, es una promesa venidera. Y también el discurso del Señor hasta este punto venía diciendo que nosotros tenemos un llamado a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, es decir, a marcar sí una diferencia, pero no por medio de la violencia, no por medio del poder militar, no por medio de la fuerza, no, sino que nosotros debemos ser sal y debemos ser luz por medio de nuestras buenas acciones para con los demás, para que el nombre de nuestro Padre sea glorificado, pero reitero, por medio de buenas acciones hacia otros. Así que, como podrá usted pensar, la enseñanza del Maestro estaba siendo hasta este punto completamente contraria, diferente a lo que la gente quería escuchar, a lo que el pueblo esperaba que el Cristo predicara. Y es por ese motivo que muchos de estos oyentes comenzaron de alguna manera a preguntarse, a cuestionarse si acaso Jesús estaba de alguna manera intentando darles una enseñanza nueva y diferente a lo que ellos habían aprendido. No obstante, el Señor Jesús, que conoce los pensamientos de los hombres, se adelanta a esta duda que tenían y que muchas veces nosotros también pudiéramos tener. Él se adelanta a esta duda y les responde lo siguiente a sus oyentes y también a nosotros, hermanos. En Mateo capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesús dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y hermanos, la enseñanza de Jesús les sonaba extraña a estos oyentes originales a causa de que ellos se habían limitado a leer y a aprender y a exaltar las porciones que les hablaban a ellos como pueblo, las porciones de la Biblia, de la Torá, que hablaban acerca de un Cristo
triunfante, un Cristo que venía a gobernar por encima de todo, un Cristo que premiaba a los suyos con enormes bendiciones. Esto es lo que la gente había leído por generaciones en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y esto es lo que ellos habían aprendido, transmitido y exaltado. Pero habían olvidado o habían obviado las partes que también la Biblia, el Antiguo Testamento, nos habla acerca de un Mesías sufriente, que incluso ahí podemos leer sería rechazado, y no solamente rechazado, sino que rechazado por su propio pueblo. Pero ahí también estaba, pero habían obviado estas partes. Y en este sentido, hermanos, es realmente triste darnos cuenta cómo es que esta manera de pensar en Cristo sin un contexto bíblico completo, de una manera sesgada, tomando solamente los pasajes que nos gustan y convienen, esta forma de mirar el Evangelio y las palabras de Cristo continúa hasta nuestros días, continúa hasta hoy, hermanos. Hablamos o se piensa acerca de un Dios que es todo amor. Esta es la predicación en muchos lugares, pero nunca se habla acerca de la justicia de Dios. Se habla de un Cristo que quiere que saques el campeón que hay en ti, que quiere cumplir tus sueños, tus anhelos y tus metas, pero nunca se habla de nuestra condición como pecadores, que dependemos de la gracia de Dios. No hablamos mucho de esto, por supuesto. Se piensa o se cree en un Jesús que es como una especie de genio de una lámpara, que es un motivador, que es una estrella de rock, un hippie, un comunista o cualquier figura que se adapte al discurso en turno, pero realmente no se habla de Jesús como lo que es el Hijo de Dios, que se negó a sí mismo, que se sacrificó por nosotros, que pagó el precio de nuestra redención, que murió en la cruz, que resucitó y que demanda que nosotros nos esforcemos en nuestra vida y en nuestro compromiso con Él. De eso casi no se habla. Pero recuerde, mis hermanos, y téngalo muy presente, no seamos como aquellos que escucharon originalmente el Sermón del Monte. No, debemos recordar que no hay un Cristo triunfante si primero no existe un Mesías sufriente. Nosotros no podemos solamente ir y tomar la parte de la Biblia que nos gusta o lo que más nos agrada, o las promesas que más nos llaman la atención, y dejar de lado lo que es menos atractivo en la palabra, la parte que nos habla acerca de que nosotros, al igual que Cristo, debemos sufrir, debemos tener penalidades. No podemos dejar de lado esto. Las cosas no funcionan así. El mismo Señor Jesús lo ratifica cuando Él, como ya leíamos, dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que el Señor Jesús, quien de hecho es superior a la ley, Él bien pudo haber tomado la ley, como Él lo dice aquí, tomarla y desecharla, abrogarla, hacerla a un lado, como Él dice. Pero en el texto que acabamos de leer, Él es claro y Él enfatiza que Él no lo hizo de esta manera, no, sino que Él vino no a abrogar, sino a cumplir de una manera completa, perfecta y cabal toda la ley que se había establecido por medio de una vida perfecta, una vida llena de sacrificios, una vida de obediencia al Padre. Y en este sentido, hermanos, Cristo fue el único que pudo cumplir con esta ley de Dios de manera completa. En Mateo capítulo 3, hermanos, usted lo puede leer en la semana, en el capítulo 3, ahí se nos narra acerca del bautismo del Señor Jesucristo. Y quien lo bautizó fue Juan el Bautista. Él se encargaba de hacer estas cosas en ese momento en la tierra. No obstante, cuando Jesús aparece ahí delante de Juan lo reconoce, Juan sabe quién es, Juan sabe cuál es el papel que Jesús va a desempeñar, sabe que Él es el Mesías, y su reacción es la reacción que muchos de nosotros tendríamos si nosotros supiéramos quién es el Mesías. En Mateo 3, capítulo 3, versículo 14 y 15, nosotros leemos, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto tenía que ser así, hermanos, para que por medio de una vida perfecta el Señor Jesús cumpliera entonces toda la ley de manera cabal y completa. Y entonces Él pudiera decirnos lo que comentaba en Mateo 5:17, no he venido para abrogar, no, sino que he venido para cumplir, y para cumplirla de manera completa y de manera perfecta. Este es el ministerio de Cristo, venir al mundo y cumplir toda la ley que nosotros no podíamos.
Y en su sacrificio al final de su ministerio, Él toma nuestros pecados en la cruz, como nosotros ya sabemos. Él se pone en nuestro lugar, en la condenación que nosotros merecíamos, pero no se limita a esto ahí, hermanos, no, sino que sucede ahora que nosotros, por medio de la fe, Cristo toma nuestros pecados, pero nosotros recibimos su justicia, somos revestidos de ella, de la justicia de Cristo, como escribiera también Pedro en su carta, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo Jesús en la cruz toma nuestro lugar, toma nuestros pecados, toma la condenación que nosotros merecíamos y nos entrega ahora su vida perfecta, su justicia, su gracia y todo esto por medio de la fe. Sin embargo, hermanos, con el Señor Jesús cumpliendo la ley por nosotros, alguno podría pensar o podría llegar a pensar que la ley ya no se aplica, que ya no es válida. Sin embargo, esto no es así. En la carta a los Gálatas, Pablo responde precisamente algunas interrogantes que las personas de la época tenían acerca de esto, de este tema en cuestión. Y Pablo les escribe lo siguiente a los Gálatas, Gálatas 3, versículo 19, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Muchos tenían dudas, decían, bueno, ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero ¿para qué servía la ley? O ahora que estamos bajo la gracia, ¿para qué sirve? Tenían esta duda algunos creyentes en Galacia y Pablo les responde lo siguiente, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Hasta ahí nada más, hasta ese punto la ley tenía un papel por cumplir. ¿Hasta cuándo? Hasta la llegada del Hijo prometido. ¿Y quién es este Hijo que se nos ha prometido? Es Cristo, por supuesto. Cristo es el Hijo de la promesa. Y cuando Él llegó, cuando Él vino al mundo, entonces Él vino y se encargó de cumplir por completo la ley, paso a paso, toda a cabalidad, y dar paso o dar vida o dar entrada a una nueva ley, a un nuevo pacto para nosotros, sus hijos. Vamos a continuar por un momento leyendo aquí en Gálatas 3 para tener una idea más completa. Gálatas 3, del versículo 23 al 25, continuando con la misma idea y dudas que tenían estas personas de Galacia acerca de la ley. Pablo también les escribe, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora estamos bajo la gracia, sí, pero en una nueva ley, la ley de Cristo, una ley superior. Con esto que nosotros acabamos de leer aquí en Gálatas, podríamos de alguna manera concluir que la ley ha perdido su validez, que ya no es aplicable para nosotros hoy en día, a los que vivimos bajo la gracia y por medio de la fe en el Hijo de Dios. Y sin embargo, hermanos, esto no es del todo así. Y permítanme explicar. Es verdad que la primera ley, la ley que fue entregada a Moisés, la ley en la que Cristo Jesús nació, como también dice la Biblia, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Recuerda, hace unas semanas atrás hablábamos precisamente acerca de esto. Bueno, esa ley fue cumplida por completo por medio de la vida perfecta del Señor Jesucristo, y en su sacrificio Él nos entregó a nosotros esa perfección. Nosotros es como si hubiéramos cumplido por medio de la fe toda la ley, y nosotros somos declarados justos delante de Dios. Ahora, los de la familia de la fe, es decir, nosotros, podemos ser hijos de Dios, podemos acercarnos al trono de la gracia, y todo esto es así porque Cristo nos ha extendido a nosotros esa perfección como si hubiéramos cumplido la ley. Sin embargo, hermanos, la ley, por decirlo de alguna manera, aún continúa hasta nuestros días, y no solamente esta ley, sino también hay una ley más elevada, una ley más excelente, una ley mayor. Y esta ley superior que trae Cristo ahora a sus hijos, a la vida de los suyos, la podemos nosotros encontrar o la podemos leer aquí en Mateo capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el versículo 48. Ahí se nos habla precisamente de esta ley superior. Sin embargo, esto lo vamos a ver más a fondo la siguiente semana. Solamente ténganlo en mente, hay una ley que es superior para nosotros como creyentes, y esa ley, Cristo nos habla de ella más adelante en el Sermón del Monte. Sin embargo, hermanos, regresemos por un momento. Y quiero hacer de nueva cuenta esta importante aclaración.
Y es que aunque Cristo ya ha cumplido con la ley que nosotros debíamos cumplir, Cristo la cumplió en nuestro lugar. Eso no quiere decir que esta ley, estos mandamientos ya han pasado o que son obsoletos o que son inservibles, no, sino que de hecho sucede lo contrario, hermanos. La ley de Dios continúa hasta nuestros días y continúa como un registro, y como una ayuda, o como dijera la Biblia, como un tutor, como un instructor, como un ayo. ¿Para qué? Para ayudarnos a vivir conforme le agrada al Señor. La Biblia para nosotros, esta ley que nosotros encontramos en la palabra de Dios, está ahí registrada para ayudarnos a conocer mejor a Dios y a conocer lo que le agrada. La ley, por decirlo de algún modo, es una vara que nos ayuda a nosotros a medir si realmente estamos viviendo como para el Señor. Y aunque sabemos, nosotros lo tenemos muy en claro, que las buenas obras o las buenas acciones no nos salvan, nosotros lo tenemos perfectamente claro, estas buenas obras no nos acercan más a Dios. Sí sabemos, hermanos, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, que el cumplir con su palabra con fidelidad es un buen indicador para nosotros para conocer que estamos caminando agradando al Señor. De hecho, hermanos, Cristo nos deja muy en claro que aunque Él vino a cumplir la ley, el poder que está contenido en ella, en la ley, en su palabra, permanecerá, ¿cuándo? Hasta el final de los tiempos. Vamos a leer ahora la idea completa porque la hemos estado leyendo por partes. Vamos a leer una vez más Mateo capítulo 5, el versículo 17, que es de lo que hemos estado hablando, y el versículo 18, que complementa la idea. Y la Biblia dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ok? Y hasta ahí nosotros podríamos decir, bueno, la ley ya fue cumplida, ya pasó de moda. No, el Señor Jesús continúa y complementa la idea y dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota y la tilde que se habla aquí eran los elementos ortográficos más pequeños en relación al modo de escritura del pueblo judío. Y básicamente lo que el Señor aquí está expresando es que aún los mandamientos o los estatutos más pequeños se deben cumplir. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. ¿Y eso cuándo sucederá? Hasta que Cristo regrese por los suyos. Entonces, hasta ese punto, la ley continúa con validez en el sentido que nos ayuda a nosotros a conocer la voluntad de Dios, si estamos caminando por Él y para Él, si nosotros realmente hemos entregado de corazón nuestra vida al Señor. La ley, reitero, es como una especie de tutor para la vida del creyente. Y esto es tan cierto para nosotros los creyentes, que la ley tiene validez, que la palabra es la autoridad que Dios nos ha dejado. Es tan cierto que hay un versículo que lo respalda, 2 de Timoteo 3:16. Seguro que usted lo conoce, es el versículo más famoso en cuanto a la ley, en cuanto a la autoridad que la ley tiene, en cuanto a la autoridad que la palabra de Dios tiene en la vida de nosotros los creyentes. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta declaración es en tiempo presente y nos está indicando que toda la escritura es, no dice fue, no dice que servía para enseñar o para redarguir o en algún momento sirvió para corregir. No, dice que sirve para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir a nosotros los creyentes. Así que el poder que está contenido en ella, reitero, sigue vigente hasta nuestros días, a pesar de que Cristo ya cumplió con toda la ley y con los profetas. Así que en este sentido, hermanos, nosotros debemos ser fieles y también debemos ser cuidadosos en seguir y en cumplir con la ley de Dios de manera correcta y con un deseo honesto de agradar al Señor, de tal manera que nosotros estemos siguiendo siempre el consejo de los versículos que nosotros ya leíamos. Mateo 5:17 al 19, el Señor nos dice: no piensen que he venido para abrogar la ley
o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y continúa el Señor diciendo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí llegamos a la tercera idea en esta enseñanza de esta mañana. ¿Y cuál es ella? Que nosotros debemos enseñar, debemos aprender y debemos enseñar de la manera correcta lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos instruye, lo que la Biblia nos demanda a nosotros como hijos de Dios. Nuestra obligación, no solamente de los pastores y de los predicadores, no, sino nuestra obligación de todos nosotros, los creyentes, de manera general, es escudriñar las Escrituras y conocerlas cada día mejor, conocer cada día mejor la palabra de Dios. Conocer lo que el Señor espera de nosotros, de tal manera que nosotros podamos siempre mantenernos firmes en la fe, podamos crecer en ella, podamos madurar en el Señor. Y de esta manera, hermanos, nosotros evitaremos ser como aquellos a los que Pablo recrimina en su carta a los Efesios. En Éfeso había creyentes que no se habían ocupado en crecer, en conocer la palabra, en madurar en el Señor. Y a estos creyentes Pablo les escribe lo siguiente: Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí está, hermanos, la importancia de aprender y conocer la Biblia. Porque cuando nosotros la conocemos de la manera correcta, vamos a evitar ser engañados por toda clase de mentiras, por toda clase de falsedades, de fábulas, de inventos y de cuentos que hoy en día proliferan en un montón de iglesias. Si nosotros conocemos la verdad, y la verdad es la palabra del Señor, si la conocemos bien y realmente, entonces nosotros sabremos identificar la verdad del error. Y no nos dejaremos llevar, como escribe aquí Pablo, como un barco que va aventado por diferentes vientos. No, sino que vamos a crecer en el Señor y vamos a identificar el error, pero también vamos a conocer la verdad. Y ahora, cuando nosotros conozcamos la verdad, nos vamos a parecer cada día más a Cristo. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros realmente queremos vivir cumpliendo con la ley de Dios y cuando pedimos su ayuda para poder hacerlo, debemos tener cuidado en un punto, hermanos. Debemos tener cuidado de no caer en el orgullo de pensar de alguna manera que como nosotros obedecemos la ley, como nosotros seguimos los mandamientos del Señor, como nosotros aprendemos, escudriñamos y conocemos mejor las Escrituras, como nosotros tenemos todo el paquete completo, entonces nuestra vida de alguna manera es más santa y más piadosa. Y esto nos haría, podemos llegar a pensar, nos haría mejores que otros creyentes. Debemos tener cuidado con este pensamiento. Para aquellos que de alguna manera pierden el norte con estos pensamientos, pensando en su mente que al servir al Señor de una manera más completa son mejores creyentes, este tipo de creyentes o de hermanos se han cegado por la vanidad de las buenas acciones, de la que ya hablábamos en semanas anteriores, han perdido el rumbo, ya no han llevado su vida a los pies de Cristo, y el mismo Señor les dice algo en esta parte final de esta sección del Sermón del Monte. Mateo 5, en el versículo 20, el Señor, hablando precisamente de los que han perdido el norte en esta cuestión, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, esto pudiera parecer un versículo raro, hermanos, porque generalmente estamos acostumbrados a que el Señor Jesús hablara en contra de los fariseos y de los escribas y de estos grupos religiosos, a los cuales denunciaba y siempre les señalaba con todos sus errores y con toda su hipocresía. Sin embargo, aquí el Señor está declarando de alguna manera que estos hombres efectivamente eran piadosos, tenían justicia en sus vidas y acciones.
Y estos dos grupos, hermanos, permítanme explicar, los escribas y los fariseos, efectivamente, ante los ojos del pueblo, ellos eran la máxima expresión de la piedad y de la virtud. Eran, por decirlo de algún modo, la élite en cuestiones religiosas, y la gente del pueblo los miraba como lo más cercano que Dios, o lo más cercano a Dios de lo que ellos podían imaginar. Por esa razón es que el Señor usa este ejemplo. Pensando y sabiendo que la gente los veía como el punto más elevado, la gente del pueblo decía, no, nunca vamos a poder llegar al nivel que tienen los escribas, no, nunca vamos a poder llegar al nivel de santidad que profesan los fariseos. Este era el pensamiento generalizado del pueblo y reitero, por eso el Señor Jesús los usa como ejemplos y dice, bueno, escuchen todos, es imposible entrar al reino de los cielos si ustedes no superan esta, entre comillas, supuesta piedad y justicia de estos fariseos y de estos escribas. Entonces a la gente entendía que prácticamente era imposible, porque para ellos efectivamente era imposible superar esta, entre comillas, reitero, piedad y justicia. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos la verdad, o al menos el Señor nos permitió conocer la verdad, y es que ante los ojos del Señor las cosas eran muy distintas. El Señor Jesús nos deja ver realmente cómo Él miraba a estos grupos religiosos de los fariseos y de los escribas. Les llamó en algunas ocasiones generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, ladrones, mentirosos, malvados. Y Dios de alguna manera nos deja saber que los detestaba porque ellos obstruían el camino de aquellos que sinceramente buscaban al Señor. Así que realmente eran todas unas fichitas estos escribas y fariseos. Solamente los utilizó el Señor en este pasaje como ejemplo para que la gente entendiera que la justicia requerida para poder entrar al reino de los cielos era algo imposible de cumplir, al menos para nosotros, los hombres mortales. Les decía, el Señor los usa como ejemplo porque Él conocía el alta estima en la que lo tenía la gente, y le dice a sus oyentes, se necesita una justicia mayor que la de estos hombres para entrar al reino de Dios. Sin embargo, hermanos, tal justicia no existe. No la podemos alcanzar por más buenos, o por más santos, o por más justos que nosotros en apariencia seamos. Para poder entrar al cielo, hermanos, a lo único que nosotros podemos apelar es al sacrificio de Cristo y a depositar nuestra fe en Él. Y si nosotros así procedemos, entonces efectivamente podremos entrar al reino celestial, pero no por nuestras obras o nuestras acciones, no, sino solamente por fe y solamente por la gracia de Dios. Ya para ir terminando en esta mañana, hermanos, y a manera de resumen, lo quisiera dejar ahora en 4 puntos. Y el primero de ellos es que Cristo vino para cumplir la ley, sí, esta ley que nosotros por nuestros propios medios y fuerzas no podíamos cumplir. Y en su vida perfecta, el Señor Jesucristo, Él por medio de la fe nos confirió a nosotros toda su justicia, todo este cumplimiento de la ley que Él hizo, nos la entregó a nosotros, reitero, por medio de la fe, para que nosotros pudiéramos ser santificados y justificados delante de Dios, para que nosotros pudiéramos ser purificados y ser vistos como perfectos, aunque no lo somos, pero ser vistos delante de Dios como perfectos y sin mancha, y de esta manera presentarnos delante del trono de Dios. La vida perfecta de Cristo que nos ha sido entregada es por lo único que nosotros podemos entrar delante del trono de la gracia. Ese como primer punto. Segundo, hermanos, aunque el Señor cumplió con toda la ley, que es de lo que hablamos, esta misma ley no ha sido abrogada, es decir, no ha sido desechada, ha sido cumplida, sí, pero no abrogada, ¿no? Esta ley continúa con nosotros hasta hoy, y continúa con nosotros no como un medio de salvación, porque no podemos ser salvos por medio de la ley, no, sino que continúa con nosotros como una regla de medir que nos ayuda precisamente a medir a nosotros nuestro carácter delante de Dios, a medir si nosotros realmente estamos creciendo en el Señor, si estamos conociendo lo mejor, si estamos siendo llenos del carácter de Cristo, si el Espíritu Santo lo está desarrollando en nosotros. Reitero, la ley de Dios continúa entre nosotros hasta hoy para redarguir, para corregir y para instruir en justicia a los hijos de Dios, es decir, a nosotros. Tercero, sabiendo todo lo que hemos mencionado hasta aquí, hermanos, debemos nosotros ahora tomar un compromiso real y serio con el Señor y esforzarnos en Él precisamente para cumplir con su ley. No por una cuestión de orgullo, no por vanidad,
no creyendo que si nosotros hacemos estas obras de justicia vamos a ser salvos, o vamos a ser mejores, o vamos a ser más santos. No, debemos quitarnos estas ideas erróneas de la cabeza, no. Nosotros hacemos obras de justicia, como decíamos la semana pasada, para que el nombre de nuestro Padre sea glorificado, para comunicar de una mejor manera el Evangelio, para demostrar nuestro amor y nuestro agradecimiento al Señor y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuarto punto, hermanos, al caminar en la ley de Dios, nosotros debemos hacerlo con humildad. No como los escribas y fariseos que hacían estas obras, pero se habían llenado de orgullo y de hipocresía. No, debemos hacerlas, pero con humildad, reconociendo que somos salvos solo por medio de la fe, que nuestras obras no suman nada, nuestras obras no nos salvan. Debemos tener siempre en mente, hermanos, que nosotros hemos sido salvos por Él, hemos sido justificados en Él y hemos sido lavados en su sangre. Recordando aquel versículo de Romanos 11, versículo 36, y con esto terminamos, que nos dice lo siguiente: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Demos gracias al Señor que Él ha cumplido con toda la ley que nosotros no podíamos cumplir, que nos ha transferido a nosotros esa vida perfecta y que por medio de esa transferencia, que es por medio de la fe, nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Debemos tener esto en mente. Vamos a terminar ahora, en esta mañana, con una oración. Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde por tu amor y tu cuidado. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta semana para poder tener siempre presente lo que tú has hecho por nosotros, que tú cumpliste toda esta ley y nos has permitido a nosotros tener los beneficios por medio de la fe. Y gracias, Señor. Sin embargo, también permítenos aprender de manera correcta tu ley para que podamos vivir en ella. Y guárdanos del orgullo y de la vanidad que pudiera traer o venir a nuestro corazón, porque somos propensos a ello. Señor, guárdanos de ello. Ayúdanos, Señor, a cumplir en ti, Señor, tu ley, tu propósito, pero siempre con humildad, sabiendo y reconociendo y predicando, Señor, que ha sido solamente por fe y por tu gracia que nosotros hemos sido salvos. Una vez más, en esta hora te pido por mis hermanos que tú los sigas guardando en sus hogares, en sus trabajos cada día. Gracias una vez más por tu palabra. Nos ponemos en tus manos porque no hay mejor lugar para estar. Gracias por toda tu palabra, por tus bendiciones y por lo que has hecho por nosotros. En el nombre bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.